Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estudiar la simetría de las funciones. Bueno, ¿qué es eso de la simetría? Bueno, todo el mundo sabemos lo que es una cosa simétrica, ¿no? Las caras suelen ser simétricas, pero bueno, eso no es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la simetría de las funciones. Fijaros, podemos decir que en las funciones podemos encontrar dos tipos de simetría. Como siempre, he puesto una mínima teoría y pasamos los ejercicios, que es lo que nos interesa. Podemos tener una función, ¿vale?, al representarla que sea simétrica respecto al eje de ordenada. ¿Cuándo decimos que una función es simétrica respecto al eje de ordenada? Fijaros, esta función es simétrica respecto a este eje, ¿vale?, respecto al eje Y. Porque si pusiéramos aquí un espejo, lo que aparece aquí es exactamente igual que lo que aparece allí. O sea que viéndola, ¿de acuerdo?, podríamos ver si es simétrica respecto al eje de ordenada. Esa es muy fácil de ver, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿qué es lo que nos interesa? No tanto la gráfica, que nos la van a preguntar, pero no tanto, sino esta formulita de aquí. Una función que sea simétrica respecto al eje de ordenada verifica que f de x es igual a f de menos x. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio, ¿vale? Segundo tipo de simetría. La simetría respecto al origen. ¿Cuándo decimos que una función es simétrica respecto al origen? Fijaros, esta función, que como siempre el dibujo no es lo mío, pero bueno, lo entendéis que lo importante es simétrica no respecto al eje, sino respecto a este punto. ¿Por qué? Porque es como si esto que está aquí se pudiera lanzar para el otro lado y me daría la misma función, ¿vale? En este caso es simétrica no respecto al eje, sino respecto al origen. En este caso, que es lo que nos interesa, se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, hasta aquí la teoría. Vamos a realizar ejercicios como los que nos van a pedir, donde tengamos que estudiar la simetría de una función. Vamos a verlo del tirón, vamos a verlo. Muy bien, vamos a ver un ejercicio del tirón. Fijaros, me dan una función, que en este caso es una función polinómica, y me dicen que estudie la simetría. Normalmente no me van a dar una gráfica para que yo estudie la simetría, sino que me van a dar diferentes funciones para que estudie la simetría. Pues vamos allá. Vamos a estudiar la simetría. Primero, vamos a estudiar la simetría respecto al eje, ¿vale? ¿Qué se tenía que verificar para que una función fuera simétrica respecto al eje? Que f de x fuera igual a f de menos x. Eso es lo que se tenía que cumplir. Muchos profesores de matemáticas lo que hacen es coger la función y cambiarle a la función el signo negativo y ver qué ocurriría en esa función cuando cambio el signo negativo. Si se verifica que la función es igual con el signo tal y como está, que con el signo cambiado mi función es simétrica respecto al eje. Pero yo voy a dar un truquito muy fácil, que es el siguiente. Sustituir en mi función por un número. ¿Qué significa eso? Esperarse. Fijaros, voy a calcular en mi función f de 2 y voy a calcular en mi función f de menos 2. Yo voy a utilizar siempre el mismo número. ¿Por qué, Juanmi? Porque es el más fácil, el 2. Voy a coger en mi función el 2 y el menos 2 y lo voy a sustituir en la función que me den. Fijaros, ¿qué ocurre? 3 por 2 a la cuarta menos 5 por 2 al cuadrado más 4. Fijaros, he cogido el 2 y lo voy a sustituir. ¿Cuánto me da? Voy a hacerlo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 3, 48. Menos 5 por 4, 20. Más 4. Esto me da 48 menos 20, 28. 28 más 4, 32. Fijaros, me da 32. Cuando sustituyo menos 2, ¿qué me da? Voy a sustituirlo. 3 por menos 2 a la cuarta, menos 5 por menos 2 al cuadrado, más 4. Fijaros, esto me queda positivo, por lo que me da exactamente igual. 48 menos 20 más 4. ¿Por qué menos 20? Porque este número se me queda en positivo también. Me da 32. Fijaros, ¿qué ocurre en mi función cuando yo sustituyo un número positivo y el mismo número negativo? Que me da igual, que f de 2 es igual a f de menos 2. O lo que es lo mismo, que f de x es igual a f
de menos x. Por lo que esta función sí es simétrica. Sí es simétrica respecto al eje. Si yo representara esa función, que es una función parabólica, una función polinómica, me sale que es simétrica respecto a ¿qué? Respecto al eje y. Antes no lo he dicho, pero las funciones que son simétricas respecto al eje y se les dicen funciones pares. O sea que esta función sí es simétrica respecto al eje, es una función par. ¿Vale? Y las funciones que son simétricas respecto al origen se le dicen funciones impares. Por lo que esta función es una función par. Si os piden que os demostréis o que estudiéis la simetría, lo podéis estudiar así. Yo es como se lo digo a mis alumnos y creo que es la forma más fácil, ¿vale? Más intuitiva, ¿vale? Porque la otra al principio nos puede causar problemas. Pues ya hemos estudiado la simetría respecto al eje. Podemos estudiar también la simetría, o tenemos que estudiar también la simetría respecto al origen. ¿Vale o no vale? ¿Cómo estudiamos la simetría respecto al origen? ¿Qué se tiene que verificar? Se tiene que verificar que f de menos x sea igual a menos f de x. Estas dos formulitas os las tendréis que aprender, ¿vale? Entonces, hago el mismo razonamiento. Cojo y ahora ya las tengo hechas, ¿vale? Ya tengo f2 y f2. ¿Qué se tiene que verificar? Que f de 2, que f de menos 2 sea igual a menos f de 2. Fijaros, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuánto valía f de menos 2? F de 2 valía, de menos 2 valía 32. Y f2 valía también 32. Pero f2, que sería 32, no es igual a menos f de 2, porque me da menos 32. Por lo que esta función no es simétrica, respecto al origen. Si es simétrica respecto al eje, no es simétrica respecto al origen. Es par, pero no es impar. ¿Qué os ha parecido? Curioso, ¿no? Este truquito para resolver o para estudiar la simetría. Así lo podemos hacer con todas las funciones, ¿vale? Sustituyo un número, 2 y menos 2, y veo si se verifica f de 2 igual a f de menos 2, f de menos 2 igual a menos f de menos 2, ¿vale? Si os parece, vamos a hacer otro ejemplo y ya queda perfectamente claro lo de la simetría. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a estudiar otro ejemplo, ¿vale? F de x igual a 2x. Vamos a estudiar primero la simetría respecto al eje. ¿De acuerdo? ¿Qué se debe verificar? Pues que f de x sea igual a f de menos x. ¿De acuerdo? Lo hago igual que antes. Voy a hacer f de 2 y f de menos 2. A ver qué me da. Cuando sustituyo allí 2, tendría 2 entre 2 a 1. Y cuando sustituyo menos 2, me da 2 entre menos 2, que me da menos 1. Fijaros, f de x es igual a f de menos x, pues no. Por lo que esta función no es simétrica, no es par, no es simétrica respecto al eje. Pero fijaros qué curioso. Cuando la estudio respecto al origen, ¿qué ocurre? ¿Qué tenía que ocurrir? Que f de menos x sea igual a menos f de x. ¿Y qué ocurre ahí? F de menos x, ¿cuánto es? 1. Y menos f de menos x era menos 1, perdón. F de menos x era menos 1, ¿vale? Tenía que ocurrir que f de menos 2 fuera igual a menos f de 2, ¿vale? F de menos 2, ¿cuánto vale? Menos 1. Y menos f de 2, ¿cuánto vale? El signo menos por delante y le pongo y me da menos 1. Por lo que en este caso sí es simétrica respecto al origen. Sí es una función impar. Es simétrica respecto al origen. No es simétrica respecto al eje. Pues hasta aquí la simetría, ¿vale? ¿La habéis pillado o no? O sea que para estudiar la simetría tengo que comprobar si f de x es igual a f de menos x o si f de menos x es igual a menos f de x.
pero yo lo voy a hacer con un truquito. En vez de estudiar los signos, que es muy difícil, voy a coger y voy a sustituir siempre un número, el 2, y estudio si f de 2 es igual a f de menos 2 y si f de menos 2 es igual a menos f de 2. Así sale y así se estudia la simetría rápidamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido y que todos sepamos cómo se estudia la simetría. Nos vemos en el próximo, hasta luego.